Primer ejercicio, vamos a resolver. Dice, si el bloque de 12 newtons de peso, recordemos que el newton es una unidad de fuerza y no hay que confundir masa con peso. Cuando nosotros calculamos el peso, debemos tener en cuenta de que no estamos transformando unidades. Muchos piensan que los kilogramos los transformamos a newton. No, estamos calculando el peso. Pero la masa, recuerda que se mide en kilogramos y el peso se mide en newton. Porque el peso, ¿qué viene a ser? La fuerza con que la Tierra nos atrae. Por eso se llama también fuerza de gravedad. Si el bloque de 12 newtons de peso está en equilibrio, determina el valor de la fuerza de rozamiento y la fuerza normal. Bueno, solamente vamos a introducir el concepto porque quizás después vamos a ver con detalle lo que es la fuerza de rozamiento o la iremos mencionando constantemente para irnos habituando. No la vamos a calcular con la fórmula que aparece en los libros, pero sí vamos a dar la idea de lo que es. En primer lugar, la fuerza de rozamiento viene a ser una fuerza que se manifiesta, que aparece cuando el cuerpo se encuentra en un terreno rugoso. Normalmente nosotros trabajamos con superficies lisas, pero en este caso nos están hablando de la fuerza de rozamiento, lo cual significa que este piso donde se encuentra el bloquecito es rugoso, es áspero. Y la fuerza de rozamiento lo que hace es oponerse a la tendencia del cuerpo a deslizar o también oponerse al deslizamiento del cuerpo. En este caso, podemos entender que si está en equilibrio el bloquecito no se está moviendo. Entonces, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Veamos. Bien, vamos a colocar entonces este grafiquito. Ahí está. Y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Tenemos nuestra primera fuerza, como ustedes recordarán, el peso, que es una fuerza vertical y para abajo. Salvo que nos indican que ya está hecho el DSL, ya trabajaremos solamente con las fuerzas que observamos. Pero en este caso no es así. Tenemos el peso, debido al apoyo, la normal. Ahora, para dibujar la fuerza de fricción, lo que tenemos que ver es hacia dónde el cuerpo tiende a moverse. No se va a mover porque está en equilibrio, pero vamos a ver hacia dónde tiende. Yo tengo una fuerza de 9 para la derecha. Tengo una fuerza de 3 para la derecha. Y tengo una fuerza de 15 para la izquierda. Como la fuerza 9 y de 3, como están en el mismo sentido, se suman, tengo entre las dos una fuerza neta de 12 contra una fuerza de 15. Repito, la fuerza de 9 con la fuerza de 3 están en el mismo sentido. Por lo tanto, recuerda por vectores, se suman porque tienen el mismo sentido. Sería 12 contra 15 que está hacia la izquierda. 15 es mayor que 12, entonces este bloquecito tiende a moverse para la izquierda. Pero la fuerza de rozamiento no lo permite. Entonces, debido a la fuerza mayor que es 15, el bloquecito tiende a moverse para la izquierda. Entonces, la fuerza de rozamiento, que es una fuerza opositora, estará apuntando para la derecha, impidiendo que el cuerpo deslice. Ya está. Entonces colocamos la información y tenemos peso 12 newtons, la normal N, y esta viene a ser la fuerza de fricción que la vamos a representar con una letra F minúscula. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Como verán, tenemos fuerzas verticales y tenemos fuerzas horizontales. A las verticales, digamos que se encuentran en el eje y las horizontales se encuentran en el eje X. Entonces, simplemente decimos que en el eje X, las magnitudes de las fuerzas que apuntan a la derecha
debe ser igual a la suma de magnitudes de acuerdo al que apuntan a la izquierda. Entonces, tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser 0. Primera condición de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en el eje X 0. Entonces, a ver, vamos al eje X. Tenemos para la derecha 9. Tenemos para la derecha 3. Y tenemos para la derecha la fuerza de rozamiento. La suma de estas tres magnitudes debe ser igual a la magnitud de la fuerza que apunta hacia la izquierda. Acá tenemos 12 más F igual a 15. Por lo tanto, F sería 15 menos 12. Y con esto ya tengo la fuerza de rozamiento que me están pidiendo, que sería 3 newtons. Ya está. Ahora vamos a calcular la normal. Pero la normal se encuentra en el eje vertical. Entonces decimos sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Las magnitudes de fuerza en sentido contrario deben ser iguales. Para arriba tengo N, no hay otra. Y para abajo tengo 12. Por lo tanto, la normal sería 12. Y eso es todo. Cobran, como les dije, ahora vamos a resolver problemas de equilibrio, de partículas en equilibrio, pero donde tenemos que hacer previamente el diagrama de cuerpo libre. En este primer problema hemos introducido un nuevo concepto que debemos manejar por el momento en cuanto a dirección, la fuerza de rozamiento. Es una fuercita que debido a la rugosidad que tiene la superficie, justamente es la que se opone a que el cuerpo pierda su estado de equilibrio y se mantenga la suma de fuerzas igual a 0. Veamos el siguiente. Hallar la fuerza F y la normal si el cuerpo de 20 newtons está en equilibrio. No hay rozamiento. Acá ya no hay rozamiento. Por lo tanto, no vamos a dibujar la fuerza de fricción. Tengo la fuerza de 12, tengo la fuerza de 8 y tengo la fuerza F. Entonces, primero, lo que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque a mí no me están diciendo que el DSL ya está hecho. De lo contrario me dirían, en el DSL ya efectuado, nos piden calcular, esa es otra cosa. Entonces acá yo tengo que hacer primero mi DSL, porque probablemente faltan fuerzas para poderlas equilibrar. La primera fuerza sería el peso, recuerda, vertical y para abajo. Fuerza vertical y para abajo. Vamos a colocar acá. El peso primero. Y luego la normal a la superficie, perpendicular a la superficie. Acá tengo el peso y la normal. Muy bien, coloquemos los valores. Acá tenemos el peso de 20 newtons y la normal N. Aparte está actuando 12, F y 8, y como no hay fricción, acabó el diagrama. Observa que como no hay cuerda, no hay tensión, igual que en el problema anterior. Entonces, nuevamente, como tengo fuerzas horizontales y verticales, trabajo por ejes. Sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser 0. Interpretación. La suma de magnitudes de fuerza que apuntan a la derecha debe ser igual a sumatoria de magnitudes de fuerza que apuntan a la izquierda. A la derecha tengo solamente F, pero a la izquierda tengo 12 y tengo 8. Entonces, rápidamente la fuerza sale 20 newtons. ¿Ya está? Luego, en el eje vertical, que lo considero como eje Y, la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser 0. Entonces, nuevamente, las magnitudes de fuerza, la suma de magnitudes de fuerza que apuntan arriba,
debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan para abajo. Para arriba tengo N y para abajo tengo 20 y no hay más. La normal sería igual a 20 newton. Y eso sería todo. Pero acá de repente el alumno puede decir, bueno, profe, entonces, ¿para qué hago el diagrama? La normal siempre es igual al peso. No, señor, no necesariamente. Veamos el siguiente ejercicio. Hallar el valor de la fuerza F para que el bloque de 5 kilogramos, cuidado, esto es masa, suba con velocidad constante. ¿Correcto? Para que este bloque pueda moverse con velocidad constante. Bueno, en primer lugar, tenemos que darnos cuenta que esto de acá ya no es peso, sino masa. Eso es uno. Y que viaje a velocidad constante implica equilibrio. Recuerden que habría el equilibrio estático cuando estaba en reposo y equilibrio cinético cuando está viajando con velocidad constante. Bien. Entonces, como yo quiero calcular F, cuidado, primero debo hacer mi DSL. Porque a mí no me están diciendo en el DSL. Por lo tanto, yo primero tengo que hacer el DSL porque la primera condición de equilibrio es para las fuerzas que están participando sobre la partícula. Entonces, si yo no veo todas las fuerzas, no puedo aplicar la primera condición. La primera condición no es solamente para la fuerza incógnita, es para el conjunto de fuerzas. Entonces acá agrego el peso, que es vertical y para abajo. Vertical y para abajo. Como veo que está en el aire, no hay normal, no hay cuerda, no hay tensión. Por lo tanto, estas serían las dos únicas fuerzas que se tienen que utilizar. Como la masa es 5 kilogramos, recordemos que el peso es masa por gravedad. Tomando gravedad 10, 5 por 10 sería 50 newton. Entonces, como las fuerzas son verticales, no hay fuerzas horizontales, no tengo nada que hacer en el eje X. Entonces tú dices, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Entonces, para arriba tengo F y para abajo tengo 50. Con lo cual, el problema estaría totalmente resuelto. Así es sencillo. Pero el truco está en hacer correctamente el DCL. Como le digo, salvo que nos digan que ya el DCL está hecho. Mientras no me asegure eso, yo tengo que hacer primero el DCL. Siguiente. Ah, mira, ve. Recuerda que habíamos hecho poleitas. Acá tenemos otro problema de poleitas. Vamos a ver entonces. Ya hemos visto qué hacer en estos ejercicios. Vamos a repetir entonces a ver qué hacer. Recuerda que las poleas son dispositivos muy importantes en las construcciones, como ya te expliqué. Bien, las poleas, recuerden que permiten la transmisión del valor de la tensión en una cuerda. Además, estas poleas se consideran ideales, son poleas que básicamente no pesan y son lisas. Entonces vamos a empezar primero transmitiendo cierta incógnita, como ya hemos visto. De hecho, a mí me están pidiendo esta tensión que está sosteniendo, de esta cuerdita que está sosteniendo esta polea. Pero yo voy a generar una variable que me permita, en este caso, calcularlo más rápido. Por ejemplo, a esta tensión yo la voy a llamar T1. ¿Por qué T1? Porque T es lo que me están pidiendo. Entonces, si yo pongo T, voy a mezclar las incógnitas. T1. Para distinguir. Esta cuerdita pasa por esta polea y ya sabes que por esa razón se transmite. Sigue pasando por acá. T1. Sigue pasando por acá. T1. Sigue pasando por acá. T1. Ahora bien,
Si se dan cuenta, tenemos esta poleita. Como el sistema se encuentra en equilibrio, entonces, como en esta polea es sostenida por dos cuerditas, donde cada tensión es T1, en total la está soportando 2T1. Entonces, por equilibrio, 2T1. Igual acá, esta poleita se encuentra en equilibrio, sostenida por dos tensiones, T1 por la izquierda, T1 por la derecha. Por equilibrio, si hacia arriba tengo 2T1, hacia abajo tengo que tener 2T1. Como verán, ya tengo los valores de tensión en función de T1 que están llegando al bloque. Ahora sí, ¿qué hago? Hago el DSL del bloquecito como hemos hecho en otros problemas. Primera fuerza sería el peso, vertical y para abajo. Y luego la tensión en todas las cuerdas amarradas al bloque. Acá hay una, acá está la otra. Solo de las cuerdas atadas al bloque, porque son las que están actuando sobre el bloque. Las demás no me interesan, para eso ya hice la transmisión. Ahí está, mira, ve. Listo. Entonces acá yo voy a tener mis tensiones. Ojo, vamos a dibujarlas. Acá hay una, acá está la otra, acá está la otra, y acá tenemos la otra tensión. Listo. Pero según información, el peso de este bloque es 100 newtons. Listo. Como son puras fuerzas verticales, trabajo solamente en el eje Y. Entonces dices tú, sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser 0. Entonces, a ver, hacia arriba tengo, aplicándole al bloque, 2T1. Hacia arriba tengo también 2T1. Y también tengo por la derecha T1, que son las fuerzas celestitas para arriba. Y esto debe ser igual a la fuerza hacia abajo, que es el peso. Recuerda, la sumatoria de magnitudes de fuerza en un sentido debe ser igual a la sumatoria de magnitudes de fuerza en sentido contrario. Si sumamos, tenemos 5T1 igual a 100. El 5 pasa a dividir, cuidado, y la tensión 1 valdría 20 newtons. Pero el problema no acaba ahí. ¿Por qué? Porque yo necesito la tensión T. Entonces, ojo acá, esta poleita la vamos a equilibrar. Entonces, de la figura que tenemos que la tensión T, que está hacia arriba, es igual a la suma de T1 y T1 que están hacia abajo. Entonces ya tengo la tensión, porque T1 es 20, acá sería entonces 40 newtons. Con lo cual el problema estaría resuelto. Listo. Nosotros en los anteriores problemas ya nos daban el DSL del bloquecito. Ahora estamos viendo de dónde salían justamente esas fuercitas, como una aplicación ya un poco más real. Seguimos. A ver, dice, si el bloque de 1,8 kilogramos de masa está en equilibrio, determinar el valor de la fuerza F y la normal, no hay fricción. Gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Es el valor de gravedad que nosotros debemos considerar si es que tenemos que usar. Muy bien, no me dicen que el DSL ya esté hecho. Entonces vamos a proceder a hacer el diagrama de cuerpo libre. Recordemos que la primera condición de equilibrio es para el conjunto de fuerzas que está actuando sobre la partícula. Bien, entonces procedemos a hacer el diagrama de cuerpo libre. La primera fuerza sería el peso, vertical y hacia abajo. Correcto, acá tenemos el peso. Luego la normal debido al apoyo. Veo que no hay cuerda, no hay tensión, no hay fricción, no hay fuerza de rozamiento.
Entonces, dibujo las fuercitas. ¿Bien? A ver, nuevamente. La masa es 1,8 kilogramos. Para calcular el peso lo multiplicamos por 10, que es la gravedad. 1,8 por 10, estamos hablando de 18 newtons. Esta viene a ser la normal. Aparte está actuando 9, 15 y F que ya están dibujados. No hay más fuerzas en el DC. Como tengo fuerzas horizontales y verticales, debo trabajar por ejes. Entonces yo digo así, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Eso significa que voy a trabajar con las fuerzas horizontales. Entonces, la suma de magnitudes de fuerza que apuntan a la derecha debe ser igual a la sumatoria de magnitudes de fuerza que apuntan a la izquierda. Entonces tenemos acá 9 más F es igual a 15. He dicho que apunta, no que estén a la derecha del bloque. Mucho cuidado. Hacia la derecha apunta 9 y F, y 15 apunta hacia la izquierda. Entonces, despejando F, F sería 15 y el 9 pasa a restar. Con lo que la fuerza F valdría 6 newtons. Luego, en el eje vertical, sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser 0. Mira, tengo N que está para arriba y tengo 18 que está para abajo. Y no hay más. Y esa sería la respuesta al ejercicio. Fácil, sencillito. Todo está en hacer correctamente el diagrama de cuerpo libre. Nada más. Seguimos. A ver. Por ahí yo le dije, profe, pero ¿para qué hago el diagrama si la normal con el peso siempre son iguales? Hasta ahorita todo concluido. Le dije que no es así. Veamos este problema. El peso del bloque es de 430 newtons. Si la fuerza vertical F tiene un valor de 520 newtons, determinar el módulo de la reacción del techo. Si tú te das cuenta, la reacción del techo viene a ser justamente lo que nosotros llamamos la normal. Y nos vamos a dar cuenta en este problema que la normal ya no es igual al peso. ¿Cómo es eso, profesor? Justamente por eso siempre te digo, tienes que hacer el diagrama de cuerpo libre. De lo contrario vas a cometer errores. Entonces la primera fuerza sería el peso. El peso es vertical y hacia abajo. Entonces dibujamos acá el peso. Luego, debido al apoyo de la normal, recuerda que la normal es una fuerza que es perpendicular a la superficie de apoyo y apuntando hacia el cuerpo. Por lo tanto, debe estar orientada hacia abajo, porque debe ser perpendicular al techo y apuntando hacia el bloque. Bien, acá tenemos entonces, por información del problema, el peso del bloque es 430 newtons. Esta viene a ser la normal, que la vamos a llamar N. Y esta fuerza F es dato. Esta fuerza F que se le está aplicando, dice que es de 520 newtons. Observa, no hay más fuerzas. Observa que no hay cable, no hay tensión. Entonces, como todas son verticales nada más, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, que dice que la sumatoria de magnitudes de fuerza que apuntan para arriba debe ser igual a la sumatoria de magnitudes de fuerza que apuntan para abajo. Para arriba tengo la fuerza F que vale 520. Para abajo tengo el peso, que es 440, y la normal. Bien, entonces vamos a despejar la normal, que sería 520, cuidado, menos 430. Y con esto ya tengo la normal, que sería 520 menos 430. Y esto nos queda 90 newtons. Listo, muchachos. Ahora sí, ¿convencidos?
No siempre la normal es igual al peso, porque a lo largo de la normal, aparte del peso, pueden haber otras fuerzas, ya sea a favor del peso o en contra del peso. Mucho cuidado. Veamos el siguiente. Ajá, otro de Poleitas. A ver, dice. Hallar el módulo de la tensión T, despreciando el peso de las poleas. Ahora, en lugar de darme el peso del bloque, me dan la masa. Fíjense que ya estamos combinando. Recuerda que el peso es masa por gravedad. Vamos a recordarlo por acá. El peso, recuerda, es el producto de la masa por la gravedad. No te olvides de esta formulita. Y la masa debe estar en kilogramos para que el peso se encuentre en newton. Muy bien. Como ya hemos visto anteriormente, procedemos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Acá hay dos cosas importantes, ¿no? Observar las fuerzas que actúan sobre el bloque y la transmisión de la tensión en la cuerda. Puede ser la misma incógnita, lo mismo que me están pidiendo, o en todo caso, tendremos que generar una variable. En este caso, podemos transmitir la incógnita por lo siguiente. Esta viene a ser la tensión T, se transmite por esta poleita, y acá vamos a tener la tensión T, se transmite por la polea superior, y acá viene a ser la tensión T. Ahora, esta polea que está acá, ¿no?, está en equilibrio. Entonces, esa polea está sostenida por los dos cables hacia arriba, donde la tensión está en cada una. Entonces hay una fuerza 2T para arriba total. Por acá sería también 2T por equilibrio. Profe, ¿por qué la de arriba no? Porque la tensión en esta cuerda de arriba no me interesa, porque yo necesito acercarme al bloque. Entonces ahora hago el DCL del bloquecito. La primera fuerza sería el peso, vertical y para abajo. Y luego veo que hay dos cuerdas que llegan al bloque. Entonces dibujo la tensión de ellas. La tensión es una fuerza que sale del bloque sobre la cuerda. Ahí está, mira. Las otras no, solamente las cuerdas, la tensión de las cuerdas que llegan al bloquecito. Entonces acá tendríamos estas tensiones. Y obviamente el peso. Como la masa es 12 kilogramos, lo multiplico por 10 y voy a tener un peso de 120 newtons. Y como las fuerzas son solamente verticales, digo entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Entonces, ¿qué tendríamos? T para arriba más 2T para arriba, que son las fuerzas que llegan al bloque, es igual a 120 que está para abajo. Reduzco, acá tendríamos 3T igual a 120. Despejando la tensión T, que voy a calcularla directamente, el 3 pasa a dividir 40 newtons. Listo. Mira qué sencillo. En todos los problemas hemos hecho exactamente lo mismo. Primero el diagrama de cuerpo libre. Ahora, si yo veo fuerzas tanto horizontales como verticales, trabajo en los dos ejes por separado. Pero si yo veo solamente en una dirección, trabajaré solamente en ese eje. Veamos. Hallar el valor de la reacción en la pared y el piso, los cuales son lisos, al aplicar la fuerza F sobre el esferito indicado. Bueno, no me dicen que el DCL ya esté hecho. Entonces hago el DCL. Tengo primero el peso, vertical y para abajo. Tengo la normal en el piso, debido al contacto en el piso. Y como tengo un contacto en la pared, otra normal en la pared. En cada contacto va a haber una normal. Y aparte, está actuando la fuerza de 24.
Tengo el peso, la normal en el piso y la normal en la pared. Dato del problema, tenemos que el peso es 42 en el gráfico. A esta normal, ¿qué te parece si le llamo normal 1? Y a esta la voy a llamar normal 2. Y así, si hubiera apoyo en otra superficie, también tendré que dibujar la normal. En este caso, como verán, no hay cable, entonces no hay tensión. Tengo fuerzas en dos direcciones, entonces, a ver, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Eje X. Entonces, para la derecha tengo 24. Y para la izquierda tengo N1. Entonces, N1 valdría 24 newtons, mira directo. Luego, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Entonces, para arriba tengo N2 y lo igualo a 42. Y eso sería todo. En este caso solamente ir a igualar. Pero ya saben que si hubieran otras fuerzas, lo que tengo que hacer es las operaciones correspondientes. Súper sencillo como está bien. Veamos el siguiente. Mira, ve, una vez más vamos a comprobar que la normal no siempre es igual al peso. Hallar el valor de reacción en el piso liso al aplicar la fuerza F sobre la esfera indicada. Ya sabes, primero el deseo. La normal no siempre es igual al peso. Por ejemplo, la normal en la pared fue otra normal, ¿no? No tenía nada que ver con el peso en el problema anterior. Entonces ya sabes, hacemos primero el diagrama de cuerpo libre. Tenemos entonces primero el peso, vertical y para abajo. Bien, tenemos entonces el peso, vertical y para abajo. Vamos a ponerlo con un costadito para no enredar las fuerzas. Ahí está. Y luego tenemos, debido al contacto con el piso, la normal. Ya está. Bien, acá tengo el peso, la normal. Listo. El peso por dato en el gráfico es 27 y esta viene a ser la normal. Como solamente hay fuerzas verticales, decimos sumatoria de fuerzas en el eje Y es 0. Entonces ya sabes, la normal que está para arriba debe ser igual a la suma de las fuerzas que están apuntando para abajo. Dice que la fuerza es 67. Y con esto ya tengo la fuerza normal que sería 27 más 67. Lo cual nos da 94 newtons. Listo. Y con esto el problema estaría totalmente resuelto. Como verán, lo que tenemos que hacer es primero el diagrama de cuerpo libre. Si nosotros confeccionamos bien el diagrama de cuerpo libre, entonces los problemas van a salir correctamente, ¿no? Les han visto por acá. En todos hemos tenido que hacer el diagrama de cuerpo libre. Como ya les dije, a no ser de que a mí ya me digan que el diagrama de cuerpo libre ya está hecho.